La Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Sean todos bienvenidos. Hola familia del Redil, hola iglesia y hola a todos los amigos y amigas que nos escuchan o nos ven a través de las diferentes plataformas. Bienvenidos a su programa Escuelita para el Corazón. Hoy es nuestro primer programa y quisiéramos, antes que todo, introducir lo que queremos hacer en este tiempo juntos que vamos a tener cada sábado 7:30 de la noche. Así que quisiera comenzar por presentarme quizás para aquellos que se acercan por primera vez a nosotros a través de los dispositivos como Spotify o YouTube, donde estamos presentes. Mi nombre es Jairo Suárez, soy pastor en el Redil del Sur, en Medellín, o más exactamente al sur de Medellín. Soy teólogo de profesión, curso en este momento una maestría en teología y bueno, sirvo al Señor como pastor en una preciosa comunidad que se llama el Redil del Sur. Así que ese es un poquito de quién soy yo. Estoy casado con 2 hijos y bueno, quisiera también tener la oportunidad de introducir a mi compañero, que nos va a acompañar también en un buen trayecto en esta escuelita del corazón, y se trata de nuestro querido Alejandro Mesa, que además de ser un hermano en Cristo es un gran amigo. Así que Alejandro, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días. Un saludo cordial a todos nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando en el día de hoy. Como bien lo dice el pastor, yo soy Alejandro Mesa Arango, soy anciano de El Redil del Sur, soy esposo, soy padre, abuelo, profesor universitario y digamos a puertas de la jubilación. Muy bien, Alejo. Alejandro, además de ser anciano en nuestra congregación, es la persona encargada del Centro de Consejería, de desarrollar y de coordinar las iniciativas de la iglesia local en torno a la consejería. También trabajamos juntos en la Fundación Encarga, que en un sentido es la fundación que cubre de alguna manera estos programas y esta iniciativa. Así que es un placer para nosotros estar juntos junto a ustedes desarrollando este nuevo programa que está dando inicio el día de hoy, que hemos llamado Escuelita para el Corazón. Y algunos de ustedes quizás estarán preguntando por qué ese nombre, ¿verdad? ¿Por qué hablar de una escuelita? Eso suena como muy infantil, ¿verdad? Y quizás tiene la sensación de eso, de ser algo como muy como para niños. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué no ni siquiera escuela o algo así? Y yo quisiera mencionar brevemente la razón por la que hemos puesto este nombre. En primer lugar, porque nosotros nos damos cuenta que hemos sido educados en nuestro sistema educativo en muchas áreas del conocimiento. Nos forman para tener mentes brillantes en las ciencias, hemos tenido educación en las artes y en cada cosa de la vida y en los desafíos finalmente que va a tener que transcurrir al crecer en nuestra vida. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta cuando llegamos a asuntos como el matrimonio, la crianza de los hijos, o vivimos quebrantos emocionales, que no nos educamos o no nos educaron para responder a esas situaciones de la vida. Y es que precisamente de eso queremos hablar. Queremos llevar el corazón a la escuela. Queremos llevar el corazón a un lugar donde podamos nosotros aprender cómo podemos reaccionar correctamente, cómo podemos nosotros vivir de una manera adecuada, saludable, ante los desafíos que la vida se nos presenta. Así que queremos hacer eso. Y escuelita porque finalmente queremos comunicar eso. Todos estamos aprendiendo. Aquí no es la universidad del corazón. Estamos en nivel básico y queremos con humildad acercarnos al Señor. La palabra del Señor dice que Él humilla a los que son orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y nosotros queremos desde los presentadores y quienes dirigen el programa en adelante, sabernos así, necesitados de la gracia del Señor y dispuestos a aprender sobre cómo Dios quiere instruir nuestro corazón. Y finalmente, pues, tenemos un libro de texto, ¿verdad, Alejandro? Y es la palabra del Señor. No queremos usar otros textos distintos a el texto sagrado, que es donde Dios se ha revelado y donde ese mismo texto dice que Él nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Estar en la palabra de Dios, ella es suficiente para aconsejar nuestro corazón. Así que por eso es Escuelita para el Corazón.
¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Bueno, varias cosas. Vamos a estar desarrollando diferentes temáticas que nos ayuden a entender nuestro corazón, pero también a enfrentar desafíos que tenemos a nivel familiar, a nivel emocional, y diferentes cosas que pudiéramos nosotros vivir en el diario vivir, en el día a día. Así que eso es lo que nos proponemos. Y con esa introducción yo quisiera introducir también la temporada número 1. Vamos a dividir nuestra escuelita para el corazón en temporadas, de tal manera que vamos a iniciar el día de hoy con la temporada número 1, que va a tratar de entender el corazón. Esta es la temporada del corazón, entendamos el corazón. Entonces, vamos a tratar de desarrollar esa temática. Vamos a tener 6 temas, 6 capítulos, 6 episodios, siendo el primero el día de hoy y yéndonos hasta el 6 de junio con nuestro último episodio de esta primera temporada. Así que bienvenidos a Escuelita para el Corazón. ¿Qué sensaciones tienes, Alejandro, inicialmente, antes de entrar ya en materia, sobre esta experiencia nueva que estamos desarrollando? Bueno, mucha expectativa con respecto a de qué manera poner al servicio del Señor el conocimiento que Él nos ha permitido adquirir, y de qué manera ese conocimiento se pone debajo del conocimiento del Señor, de la verdad, conocimiento de la verdad. Es de qué manera poder nosotros entender nuestra realidad a la luz de la verdad. Entonces, creo que tengo mucha expectativa de cuál será nuestro tránsito por por este caminar en la escuelita para el corazón, en la medida en que pues yo soy educador desde hace muchos años y pues he trabajado en la universidad, pero muy entusiasmado de volver a la escuela. Muy bien, excelente, qué belleza. Muy bien, entonces entremos en materia. Episodio número 1, ¿por qué tenemos problemas? Esa es la primera pregunta que queremos abordar en este episodio inicial, ¿por qué tenemos problemas? Y bien, Alejandro, ¿qué dirías tú que son las razones que comúnmente escuchamos o cuando le preguntamos a cualquier persona en la calle por qué tenemos problemas? ¿Cuál es como el acercamiento del hombre natural, por llamarlo de alguna manera, a este asunto de los problemas humanos? Yo diría que hay un antecedente fundamental que justamente está en Génesis 3 y es por la caída del ser humano. A partir de la caída del ser humano frente a la tentación de ser como Dios, de ser dueño del mundo, en lugar de ser su administrador, empieza a haber una serie de búsquedas del ser humano con respecto a sí mismo. De hecho, yo diría que la filosofía parte del asunto de responder a esa pregunta, de cuál es el dilema del ser humano, cuál es el problema, cuál es la situación, esa caótica del ser humano. Y es el asunto de intentar crear su propio orden. Y en ese intento de crear su propio orden, pues intentó también responder a las preguntas que uno de los filósofos llamó las preguntas últimas. Y es, bueno, ¿Dios existe? ¿Existe la inmortalidad? ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Cuál es el origen del hombre? Cuando el hombre se distanció de Dios, empezó a buscar respuestas por sí mismo. Y esas respuestas por sí mismo lo han llevado por muy diversos caminos, en lo que uno pudiera decir una suerte de torre de Babel, una cantidad de lenguajes, a veces muy convincentes, pero contradictorios entre sí, y una cantidad de búsquedas de la realización humana fuera de Dios. Y creo que eso es imposible de hacer. Sí, pensaba mientras hablaba que de una u otra manera nosotros partimos de la realidad de asumir que tenemos problemas. Es decir, no solamente a nivel, todas estas cosas que tú llamabas como filosofías o intentos de tratar de entender la realidad humana, parten de la realidad de responder preguntas problemáticas, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito? Entonces,
nosotros de una u otra manera, dentro de cada ser humano, tenemos esa sensación de que algo no está como debería estar. Las cosas no son como se supone que deberían ser. Y yo creo que eso lo comprobamos a diario. Si hacemos una encuesta en la calle y preguntamos a la gente, ¿cuántos de ustedes tienen problemas? Yo creo que el resultado sería abrumador, ¿verdad? 100-0. 100% de las personas estarían de acuerdo con nosotros de que tenemos problemas, ¿verdad? Todos tenemos problemas de diferente índole. Podemos tener problemas de salud, podemos tener problemas en la relación del matrimonio, problemas con los hijos, podemos tener problemas financieros, podemos tener problemas con el concepto de nosotros mismos, quizás nos avergonzamos de nuestra apariencia o de nuestra forma de hablar o lo que sea. Todos los seres humanos tenemos problemas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos nosotros problemas? Y creo que, como tú bien decías, el ser humano ha tratado de responder a esa pregunta a través de su propio estudio hacia adentro, de tratar de entenderse a sí mismo y tratar de descubrir las respuestas en sí mismo. Y creo que la evolución no solamente de la ciencia, sino también de todas las ciencias, por llamarlo de alguna manera, sociales, ha sido ese intento, ¿verdad?, de tratar de encontrar respuestas. Nosotros pasamos de una etapa de la modernidad donde se suponía que la ciencia y el desarrollo y el hombre centrado en sí mismo como la medida de todas las cosas, eso era lo que nos iba a hacer a nosotros una mejor sociedad, iba a resolver nuestros problemas. Si la ciencia se desarrolla, resolveremos los problemas. Y bueno, y estamos ahora en una etapa donde finalmente llegamos a una decepción de lo que fue la modernidad, ¿verdad? Y estamos entrando en otra etapa donde ya no creemos en esas cosas y donde hemos perdido cierta confianza en instituciones y en cosas que nos prometían la mejor vida ahora. Y nos damos cuenta que eso no ha sido funcional y que no ha sido capaz de resolver nuestros problemas. Y el punto, y creo que estás de acuerdo conmigo, Alejandro, que es que no vamos a poder tener la medicina correcta si no hacemos el diagnóstico correcto, ¿verdad? Y como tú bien señalabas, la escritura nos muestra que la razón del problema es espiritual y está en nuestra relación con Dios. Y tú citabas ese texto de Génesis, capítulo 3. Y quizás para muchos, aunque asumen los problemas como una realidad humana, quizás no se han dado cuenta o no saben que no siempre fue así, ¿verdad? Que el ser humano no siempre vivió con problemas, sino que hubo un tiempo, un momento en la historia donde no habían problemas, donde las relaciones eran plenas entre hombre y mujer, donde la relación con el trabajo era satisfactoria, donde la relación con Dios era como quien habla con un amigo en un jardín, donde el concepto de sí mismo era tan adecuado que uno podía andar desnudo por ahí y no se avergonzaba, pero eso cambió. ¿Qué fue lo que cambió, Alejandro, y por qué las cosas cambiaron? ¿Qué fue lo que trajo ese cambio y que introdujo los problemas? Sí, yo creo que es muy interesante como vislumbrar, introducirse un poco en el dónde fue, de dónde fue que nos vino como toda esta situación de incertidumbre. Y es que fue introducida justamente por el ser humano cuando incumplió, desobedeció el único mandamiento, y era no acercarse al árbol del conocimiento del bien y del mal. Quiso conocer absolutamente todo porque bajo la promesa de que sería como Dios, de que se autorrealizaría, por así decirlo, de alguna manera. Sin embargo, creo que con el encuentro del Señor, cuando le pregunta a Adán, ¿dónde estás?, empieza también a introducirse en la humanidad lo que es la vergüenza, el miedo, la incertidumbre. Y a partir de allí intentamos crear nuestras propias seguridades, nuestras propias certidumbres y como evacuar de alguna manera el miedo que a veces nos consume, sobre todo en situaciones como en la que estamos atravesando en la actualidad. La distancia de Dios, el haber tomado distancia de Dios, es lo que profundiza nuestras inseguridades, lo que profundiza nuestros miedos
lo que profundiza nuestra vergüenza y nuestro deseo de desaparecer en la multitud. Sí, correcto. Y tú señalabas precisamente ese texto de Génesis 3, donde nosotros vemos el marcado contraste y la introducción a los problemas. El problema inicial fue eso que tú mencionabas, y es que el ser humano decidió, no se conformó con haber sido diseñado para vivir para la gloria de Dios, para ser imagen y semejanza de Dios, para reflejar el carácter de Dios, sino que fue tentado a buscar algo más grande, y es, podemos ser dioses, queremos ser como Dios. Y entonces quiso empezar a definir lo que era el bien y el mal. Y cuando los seres humanos nos convertimos en autónomos, en independientes, que pensamos que podríamos llegar a vivir nuestra vida sin Dios y en un sentido desobedecerle a Él, no confiar en Él y creer que eso iba a ser lo mejor para nosotros, entonces es donde vienen todos los cambios y el caos que nosotros presenciamos hoy día. Dios nos creó para vivir en medio de una realidad plena, plena en las diferentes relaciones que nosotros tenemos. Pero nosotros decidimos creerle más a la mentira que a la verdad. La verdad era que si tomábamos de ese fruto, pues íbamos a morir. La vida no iba a ser satisfactoria ni abundante, sino que ahora la muerte de todo tipo, física, relacional, etcétera, iba a entrar a la escena humana. Y nosotros preferimos no creerle a Dios y creerle más bien, en este caso, al tentador, que nos dijo lo contrario. Y finalmente eso trajo los problemas que nosotros vemos. Y quisiera hacer énfasis en eso porque creo que todos nuestros problemas caben en las 4 realidades que el pecado introdujo a la escena humana, que dañó el pecado en la escena humana. Hay como 4 consecuencias o 4 problemas que a partir de la caída Adán y Eva comienzan a experimentar y que yo creo que nos servirían muy bien, Alejandro, como marco para poder nosotros encasillar todos los problemas que tenemos en la vida. Si ustedes ven en el Génesis capítulo 3, verso 10, Alejandro refería ahorita que Dios sale tras la búsqueda de Adán y le pregunta, ¿dónde estás? Y el hombre, miren lo que le contesta. Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y Alejandro nos decía ahorita que esa es una de las realidades humanas. Se introdujo el miedo, ¿verdad? El temor. Y eso que fue, esta es la primera relación que se dañó, el primer problema que se causó. Antes de la caída, la relación con Dios era perfecta. Después de la caída, ahora le tenemos miedo a Dios y nos escondemos de Dios. Y eso explica por qué la humanidad vive así. Se esconde de Dios. Y muchas veces nuestra forma de escondernos de Dios es a través de la religión. Porque la religión finalmente es una manera de ocultarnos de Dios a través de buenas obras, a través de ciertos ritos, para mantenernos un poquito como con la conciencia tranquila de que estamos, entre comillas, bien, ¿verdad? Entonces, hay esa primera relación dañada, se daña la relación con Dios. Y creo que coincidimos, Alejandro, en que ese es el comienzo de todo, ¿verdad? Cuando se daña la relación con Dios, pues todo lo demás se viene a pique, ¿verdad? Correcto. Yo diría, pastor, bueno, terminemos con las 4 Okay. realidades introducidas allí. La segunda tiene que ver cuando Dios le pregunta que qué es lo que él ha hecho, entonces él responde, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Dios busca a Adán como el responsable, porque fue a Adán a quien Dios le dio la instrucción de no comerás. Entonces Dios va tras el responsable, a quien le entregó la responsabilidad de cuidar el huerto. Pero Adán culpa a su mujer, la vieja esa que usted me dio, la mujer que me dio usted es la culpable. Y ahí se introduce la otra relación y el otro problema, y es el problema en nuestras relaciones humanas, ¿verdad? Ya la esposa, en este caso de Adán, Eva, no era la carne de mi carne, hueso de mis huesos, que es quizás el primer piropo en la Biblia, sino que ahora se convirtió en la culpable de mi desgracia. Y entonces empezamos a vivir en relaciones alienadas, en relaciones de conflicto, porque ya el otro no me satisface, sino que el otro es el problema. El otro es el culpable de mi desgracia. Y entonces comienza ese famoso, si tan solo tú hicieras esto, entonces yo podría hacer esto. Eso comenzó en el viejo jardín del Edén, con un Adán que por haber pecado delante de Dios y haber comido el fruto prohibido, comenzó a ver a su esposa
a su Eva como la culpable de sus desgracias. Ya la culpa es de los demás y mi vida está mal por culpa de los demás. Esa es la segunda cosa que se rompe, el segundo problema que se introduce. Relación rota con Dios, relación rota con el otro. Pero más adelante también, en el versículo 14 en adelante, Dios empieza a hablar de las consecuencias de las maldiciones. Y nosotros vemos, por ejemplo, que en verso 18, la tierra te producirá cardos y espinas y comerá hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de la frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Entonces, vemos ahí que también se daña la relación con el entorno, con la tierra. El trabajo, que era algo deleitoso en el capítulo 2, que él labraba y cultivaba la tierra, la cuidaba, y era deleitoso el trabajo, una bendición de Dios, ahora se convierte en algo trabajoso, algo que se hace difícil, que es pesado, que es insatisfactorio, que me da cardos, que me da espinos y no solamente frutos. Y eso es ya nuestros problemas con el entorno, problemas financieros, problemas que vemos nosotros en el medio ambiente y demás. Se introduce ese elemento de que se quiera la relación del hombre con la tierra y con lo demás, con los medios de sustento y demás cosas. Y finalmente, la otra relación que se daña es la relación consigo mismo. Dice el versículo 21 que Dios el Señor hizo ropa de pieles para que el hombre y la mujer se vistieran. Cuando Dios busca a Adán, él dice que estaba desnudo, y la pregunta de Dios, que tuvo miedo porque estaba desnudo, es: ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Entra la escena de la vergüenza. El ser humano, ya el autoconcepto que tiene de sí mismo, valga la redundancia, no es adecuado, siente vergüenza de quién es. Antes de la caída estaban desnudos y no se avergonzaban. Llega la caída y entra la vergüenza, la no aceptación y el rechazo del ser humano sobre sí mismo. Y entonces viene el asunto de ser vestidos con pieles. Así que esas son las 4 grandes cosas que se dan, los 4 grandes problemas. Problemas en nuestra relación con Dios, problemas en la relación con el otro, problemas en la relación con el ambiente, finanzas y demás, problemas en la relación con nosotros mismos o nuestro autoconcepto. ¿Crees que, Alejandro, que esas 4 cosas encierran en su totalidad, o podríamos meter en esas categorías todos los problemas humanos, o crees que es insuficiente? Yo creo que hay una situación muy interesante con respecto a el llamado de atención que el Señor le hace a Adán, porque el Señor le está diciendo a Adán allí efectivamente que se apartó del diseño que Dios hizo para él y que está intentando crear o ocupar el lugar de Dios y diseñarse a sí mismo. Yo creo que el autodiseño, en ese episodio del Génesis, introduce una cosa que comentaba alguien que me pareció muy especial, y es que ahí fue donde se inventaron los autos. Es decir, la autojustificación, la autonomía, la autorrealización, la autosuficiencia, la autoayuda, que es una suerte de contradicción, porque la autoayuda es la ayuda de otro que viene por medio de un libro o de un texto y que son de pronto como muy célebres por estos días, desde hace algún tiempo. Entonces, el ser humano está intentando cubrir su necesidad espiritual lejos de Dios. Y eso es un verdadero problema. Exacto. Sí, es tratar de solucionar problemas espirituales con respuestas humanas. Y creo que nosotros debemos partir de ahí. Quizás tú estás ahí en tu casa y estás sintiéndote muy identificado porque estás viviendo quizás alguno de estos problemas que hemos mencionado. Estás huyendo de Dios, no quieres saber nada de Dios, te estás cuestionando de hecho si Dios es bueno, porque si Dios es bueno, ¿por qué sufrimos tanto y por qué esta pandemia y tanta gente muriendo? Y estás huyendo de Dios y no quieres saber nada de Dios y estás lejos del Señor, tienes problemas con Dios. En segundo lugar, quizás tu realidad es que puedas estar teniendo problemas relacionales, tu matrimonio está quebrado, la relación con tus hijos, las cosas están mal en casa y estás tratando de sobrevivir y como medio sostener las cosas en casa. O tus finanzas están también quebradas, no sabes cómo vas a pagar el siguiente mes, etcétera. O finalmente es que aunque teniendo todas esas cosas en buen estado, sientes que hay un vacío dentro de tu corazón que no logras explicar.
Bueno, esos problemas, cualquiera que ellos sean, soledad, ira, ansiedad, depresión, todo eso que tú llamas un problema, tiene su origen en que nosotros nos rebelamos contra Dios. Y debemos partir de esa realidad y queríamos por eso el día de hoy traer este como un capítulo, el capítulo inicial, y es, ¿por qué tenemos problemas? Porque habiendo sido creados para vivir para la gloria de Dios, para reflejar su imagen y su carácter, nosotros los seres humanos decidimos decirle no a Dios y comenzar a vivir, como Alejandro nos decía, en el auto, en la autonomía, en la autojustificación, en la autorrealización. Y lejos de lo que se nos prometió, de que entonces seríamos dioses, nos hemos dado cuenta que nos volvemos seres humanos infelices, insatisfechos y muy lejos de lo que significa la vida plena para la cual Dios nos creó. De tal manera que por eso tenemos problemas, porque nos hemos alejado de la fuente, nos hemos alejado de Dios, hemos quebrado nuestra relación con Dios, y si la relación con Dios, la relación vertical, está en problemas, todas las relaciones horizontales van a estar en problemas. De tal manera que amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos ven, que nos escuchan, lo primero que quisiéramos animarte es a eso, ya para como ir dando conclusión. Y es, el primer problema que tú tienes es un problema con Dios. Por lo que lo primero que deberías hacer es solucionar ese problema. Muchos están quizás sensibilizados en esta temporada buscando a Dios porque tienen problemas de otro tipo. Voy a buscar a Dios porque es todo mi matrimonio que se quiebra. Voy a buscar a Dios porque mis finanzas están muy mal. Y está bien, creo que todos nosotros, en un sentido, llegamos al Señor, o la mayoría, llegamos al Señor mediados por uno de estos problemas relacionales. Una relación dañada con la esposa, las finanzas, los hijos, una insatisfacción de que teniéndolo todo no nos hallábamos, y llegamos al Señor y el Señor transformó nuestra vida. Pero quiero repetirte esto una vez más, y es, tu problema principal no es ese, no es el de tu matrimonio, no es el de tus finanzas. Tu problema principal y raíz es el problema que tú tienes con Dios. Por lo que lo primero que deberías hacer es ponerte a cuentas con el Señor. Venir delante de Él y decir, Señor, ¿cómo soluciono este problema contigo? Yo tengo un problema, pero no sé cómo solucionar. Y Alejandro, quizás hay alguien que no conoce al Señor, que nos está escuchando, nos está viendo, y está diciendo, sí, esa es mi realidad, y yo entiendo que yo me he alejado de Dios, pero ¿cómo me acerco? ¿Puedo yo solucionar por mis propios medios mi problema con Dios? ¿Qué le dirías tú a esa persona que se está preguntando eso, que está preguntando cómo puedo solucionar mi problema con Dios? Yo creo que es una muy buena pregunta y es, digamos, la pregunta que sella la relación nuestra con Dios, porque esa pregunta obedece a dónde está, a dónde estoy yo, la pregunta que el Señor me está haciendo y te está haciendo a ti hoy, ¿dónde estás? Y esa pregunta de dónde estás es dónde está tu corazón. Digamos, la frase que acompaña la escuelita del corazón, no es la escuelita para el corazón, es que el problema del corazón es el corazón del problema. Es decir, que el asunto no está por fuera de ti. Los problemas no están por fuera de ti. Los problemas no vienen a ti. Los problemas vienen desde ti. Y ese asunto, cuando la Biblia habla del corazón, habla del ser en su totalidad. Entonces, rendir el ser, rendir la totalidad de nuestro ser al Señor es la primera, digamos, en respuesta que deberíamos tener. Es volver al diseño que el Señor creó para nosotros. Un diseño en el cual nosotros dependemos totalmente de Él, en el cual nuestra libertad está en Él, en el cual nosotros no somos autónomos, somos heterónomos, es decir, dependientes de Él, en el cual nuestra condición es redimida por el Señor a través de Jesucristo en la cruz. Además también porque nosotros hemos sido muy permeados, hemos sido muy influenciados por la cosmovisión del mundo, por la forma en que el mundo se ve a sí mismo. Y eso es esa cosmovisión, esa manera de ver el mundo, lo que hace es
también cambiar nuestras preguntas, ¿sí? Nuestras preguntas no es ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Cierto? Esa no es, digamos, nuestras preguntas cambiarían si nuestra cosmovisión fuera desde la forma en que Dios nos ha diseñado, en la forma en que Dios nos está guardando, nos está cuidando y nos está esperando, ¿no es cierto? Es decir, de que nuestra pregunta debería ser, Señor, ¿cómo? La pregunta de pronto no es a nosotros, ¿cierto? Sino que la pregunta es al Señor mismo. Señor, yo quiero entregar mi vida total y completamente a ti para ser redimido de mi condición, para que el problema mío no sea superior a la gracia tuya, para que mi pecado no sea superior a la gracia tuya, sino que por el contrario la gracia tuya cubra mi necesidad, cubra mi pecado y me restaure eh, para poder vivir en paz en medio de un mundo en conflicto. Sí, sí, poder venir a Él en la conciencia de que así como fuimos entregados al pecado por el primer Adán, ¿verdad? Porque muchos luchan con ese tema de, es que por culpa de Adán estamos así. Bueno, si tú hubieras sido Adán, estoy seguro, y si yo lo hubiera sido, que le hubiéramos hecho lo mismo, las hubiéramos metido y hasta peor, quizás. Entonces, el tema no es que es por culpa de Adán, no, creo que nosotros comprobamos en nuestra propia experiencia que nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Pero gracias a Dios que Él envió a uno que como Adán nació sin problemas y sin pecado. Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. Él vino a la tierra y a diferencia de Adán, Él no cedió ante el tentador, ante la serpiente que lo tentó a convertir, recuerdas ahí en Mateo 4, las piedras en pan, a tirarse del pináculo del templo porque los ángeles llegarían a rescatarlo y así tentar al Señor Dios. O adorar a Satanás y tener entonces todos los reinos de la tierra. No, Él dijo no y con la palabra de Dios se enfrentó al enemigo y estuvo dispuesto a entregarse en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y es gracias a esa provisión de Dios que Alejandro nos mencionaba hace un momento que nosotros podemos tener entonces la esperanza de que ese alguien que no pecó, ese alguien que vivió una vida perfecta, ese segundo Adán, es el sacrificio perfecto y completo para el perdón de nuestros pecados. Y que en él nuestras vidas llenas de problemas, nuestra relación con Dios primero que estaba rota, ese problema vertical que por nosotros mismos no podemos solucionar, Él sí pudo solucionarlo. Porque en su muerte Él vino a perdonar nuestros pecados. Ese obstáculo que había entre nosotros y Dios llamado el pecado, que no nos dejaba tener una comunión con Él, Él lo quitó y lo llevó y lo clavó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Y ahora lo que la Biblia dice es que podemos tener acceso confiadamente ante el trono de la gracia. Así que yo quisiera invitarles a ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, que nos ven, que vengan a Jesús como ese segundo Adán que venció las tentaciones y que se presentó como un sacrificio perfecto para tus pecados. Y como Alejandro nos aconsejaba, te entregues a Él y le digas, Señor, mi vida está llena de problemas, pero yo sé que ninguno de ellos es tan importante y tan fundamental que mi problema contigo, mi relación contigo. Y yo quiero comenzar por la raíz, organizando mi problema contigo para que entonces quizás en tu gracia los demás problemas que yo tengo con mi esposa, con mis hijos, con mis finanzas, empiecen a organizarse. Así que queremos orar por ti para finalizar este tiempo, sin antes decirles que queremos verles el próximo sábado en nuestro siguiente episodio de esta primera temporada y también agradeciéndoles a ustedes por su presencia con nosotros en este día. Así que, Alejandro, ¿podrías guiarnos por favor en oración y pedir al Señor por estas personas que nos ven, nos escuchan y que ellos puedan venir al Señor y que podamos venir al Señor a que Él pueda ayudarnos a resolver ese primer problema que tenemos fundamental en nuestra relación con Dios? Guíanos por favor en oración. Claro que sí, pastor. Yo también quiero invitar nuevamente a reiterar la invitación que nos hace el pastor a estar juntos nuevamente en nuestro próximo episodio. Y vamos a orarle al Señor pidiéndole que estas reuniones sean asistidas por Él y que te asista a ti allá en tu casa, con tu familia, o a ti en soledad, quizás en sufrimiento, que el Señor
sea tu ayudador, tu guardador, tu consuelo, tu respaldo. Padre, nosotros te damos muchas, muchas, muchas gracias, Señor, por poder compartir este espacio precioso de la Escuelita para el Corazón con nuestros amigos y hermanos que nos escuchan y nos ven. Yo, Padre, te agradezco porque tú te reúnes con nosotros todos los días, Señor, porque tú estás atento a nuestra necesidad y la conoces aún antes de que nosotros la expresemos. De tal manera, Padre, que en este momento nosotros te damos toda la honra, toda la gloria y Señor, reconocemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador y que no hay ninguna esperanza fuera de ti. Por lo tanto, yo oro, Señor, en este momento por las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, Señor, para que tu Padre atiendas, Señor, a su clamor desde la soledad, desde la angustia, o quizás, Señor, desde las dificultades que ha traído como toda esta cuarentena, Señor. Pero por sobre todo yo pido, Padre, que tú hables al corazón de cada uno, para que cada uno de nosotros entienda que tú eres el centro, Señor, y que el mejor diseño para nosotros es el tuyo y no el nuestro. Así que nosotros entregamos todo este tiempo y toda esta temporada, Señor, a ti, en el nombre de Jesús, pidiendo, Padre, que estés con nosotros y que nos hables permanentemente. Amén, que así sea. Amén, amén. Bien, muchas gracias, Alejandro, y gracias a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañaron. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Bendiciones, hermanos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.